Kerrich ahuecó la almohada de su cama, se apoyó en la cabecera y, medio adormilado, repasó el verdadero libro de cuentas del banco. Sí, veía claramente la sangría, lenta pero incesante, que la falsificación producía en las finanzas del banco. Le habría dado una buena tunda a Louis por aquello, pero no podía. No podía, porque el señor Beare decía que no. Cerrando los ojos, Kerrich se recostó en la almohada y pensó en los caballeros de expresión lúgubre del pequeño despacho del Banco de Inglaterra. Kerrich había ido allí para pedir que encontraran y arrestaran a los villanos que falsificaban y distribuían sus billetes, y a su vez los caballeros, designados por el gobierno, habían amenazado con arrestar a Kerrich por permitir que se falsificaran billetes del Banco de Inglaterra en la finca de Kerrich. A los caballeros les daba igual que Kerrich proclamara su inocencia, se limitaron a fulminarlo con la mirada y a decirle que debía estar más al tanto de lo que ocurría en sus propiedades. Informaron a Kerrich de que Louis formaba parte de la banda de falsificadores, y al negarse Kerrich a creerlo, le habían presentado como prueba la firma de Louis en la compra de papel y tinta. Al parecer la falsificación de los billetes del banco de Kerrich había sido hecha con suministros cuya procedencia se podía rastrear fácilmente, y, lo que terminó de convencerle, en una imprenta. Kerrich no había entendido, y seguía sin entender, que había empujado al delito a su virtuoso y responsable primo. Louis había sido un estudiante ejemplar y era titulado en teología. Kerrich apretó los dientes. Teología, por amor de Dios. ¡Qué ironía! Después de obtener el título, a Louis le habían ofrecido varios empleos, como clérigo, como ayudante de profesor. Podría haber obtenido una plaza de profesor propia en poco tiempo, pero había preferido dedicarse a preparar a un joven noble para entrar en Oxford. Estaba buscando su verdadera vocación, en palabras de Lord Reynard. Desperdiciando sus oportunidades, opinaba Kerrich. Pero eso era lo de menos. Lord Reynard había asignado una renta anual a Louis para que el nieto de su querida hermana no pasara apuros económicos jamás. Entonces, ¿qué había hecho Louis para necesitar más dinero? ¿Se había dedicado a jugar? ¿Tenía una amante clandestina? ¿Era víctima de algún chantaje? ¿Y qué importaba? A Louis podían ahorcarlo por falsificador, y los caballeros del gobierno habían dejado muy claro que, a menos que Kerrich descubriera a toda la banda de falsificadores, lo que al parecer incluía al menos a 5 hombres y su cabecilla, Kerrich podía acabar con otra soga al cuello. La familia Matigües podía acabar aniquilada por culpa de la estupidez de Louis. Así pues, obedeciendo a las instrucciones de aquellos caballeros, Kerrich había dado trabajo a Louis, le había proporcionado información, le había dado acceso a un falso libro de cuentas del banco, le había pedido su consejo, y lo mantenía bajo vigilancia. El gobierno había introducido a unos cuantos hombres en el servicio doméstico de Kerrich, de los que Moulton era el jefe. No trabajaba para el gobierno, sino que tenía una empresa privada de sabuesos. No solo dirigía todas las operaciones, sino que cumplía dignamente con su trabajo de mayordomo. Bajo la dirección de Moulton, uno de sus hombres o alguien del gobierno seguía a Louis a todas partes. Todo había sido en balde. Louis los despistaba siempre. Kerrich se deslizó hacia abajo en la cama, una estructura amplia y maciza con un colchón lo bastante largo como para poder estirarse cuán largo era y lo bastante ancho para poder tapizarlo con 3 mujeres, aunque eso no lo hacía desde la juventud. En su dormitorio titilaban los reflejos de color, el intenso color azul purpúreo de los lirios, tonalidades escarlatas, brillos dorados. El fuego crepitaba alegremente en la chimenea, aunque la noche era calurosa. Las llamas se elevaban, enroscándose en fantásticas llamaradas naranjas de dragón. Me he quedado dormido. Estoy soñando, se dijo, complacido por la agudeza de su deducción. Un buen sueño, admitió instantes después. Un sueño muy bueno. Había una mujer delante de la chimenea, de espaldas a él y con la mano apoyada en una butaca. Su silueta se recortaba sobre el resplandor de las llamas y era, naturalmente, lo que hacía bueno aquel sueño, porque estaba totalmente desnuda. Pero, al contrario que otras mujeres desnudas que habían asaltado su dormitorio no hacía mucho, aquella era la perfección personificada. No era la doncella principal.
Era la viva encarnación de la inocencia y la belleza. Juveniles. Sus cabellos de color miel se amontonaban en lo alto de la cabeza en un moño que desafiaba la gravedad, y lanzaban destellos ambarinos y castaños. Tenía los hombros anchos para ser una mujer, pero suaves y dorados, y la larga línea de su espina dorsal condujo la mirada de Kerrich inevitablemente hasta el inicio de su trasero. ¿Y qué trasero? Las nalgas eran llenas, pero altas y prietas, del tipo que englobaría con sus manos cuando aquella mujer lo montara a horcajadas durante horas, durante días. No se cansaría, no, aquella mujer de encantos tan abundantes. Ni tampoco él, pues tenía la misma erección que cuando era un muchacho y atisbaba los encantos prohibidos de alguna chica. Como siempre que se sueña, Kerrich no podía moverse, así que hizo un esfuerzo para gritar: «Ven, tú, pues. Dame lo que siempre me has prometido». Y ella se dio la vuelta, dejándole ver unos senos abundantes, el ombligo en la suave piel del vientre, el triángulo de vello que ocultaba los pétalos de la rosa más dulce de la naturaleza. Él contempló aquel cuerpo hasta que le dolieron los ojos, igual que en la vida real, y se le ocurrió que ella no se acercaría, ni le besaría en los labios ni apretaría su figura desnuda contra él, hasta que la mirara a la cara. Las mujeres, incluso las soñadas, eran así de extrañas. De modo que, con un doloroso esfuerzo, Kerrich desvió la vista de los suaves pezones rosados para mirarla, y gritó. Desde luego Lord Kerrich miraba a la señorita Lockhart de una manera muy rara. Lord Kerrich no la miraba así el día anterior, y Beth no comprendía por qué ahora abría tanto los ojos y la miraba con recelo. Y no se podía decir que la señorita Lockhart tuviera alterado su aspecto. Llevaba un vestido fruncido en los hombros, de color marrón. Los anteojos ahumados le resbalaban por la nariz, y cuando Lord Kerrich entró en el aula con el bastón y el monóculo, condenadamente elegante, seguía teniendo aquella expresión agria como si verlo le produjera dolor de estómago. «Milord». La señorita Lockhart se interrumpió en medio de la clase de ortografía e hizo una reverencia. «No le esperábamos tan temprano. Aún no son las 11». «No podía dormir», dijo Lord Kerrich malhumoradamente. Beth se había puesto de pie al entrar él, y cuando se detuvo delante de ella, hizo una reverencia, sintiéndose casi desenvuelta con su vestido rosa de algodón que solo estaba un poco descolorido, pero se había planchado, y el delantal blanco con volantes en los hombros. Él se limitó a mirarla y a declarar: «Estás limpia. Sigue así». «Sí, milord». A Beth se le ocurrió una idea, y le gustó tanto que se atrevió a añadir: «Si sigo limpia, no tendré que darme más baños, ¿verdad?». «Ah, no». Kerrich meneó la cabeza. «No me voy a inmiscuir en esa batalla. Señorita Lockhart, enséñele algo. Tengo cosas en las que pensar». Kerrich se alejó hacia el fondo de la habitación y se paseó de un lado a otro, y cada vez que Beth lo miraba, lo encontraba mirando a la señorita Lockhart como si se asustara de ella. Beth se removía en su asiento. Se sabía ya todas aquellas cursilerías de leer y escribir, pero la señorita Lockhart decía que hacían un repaso, así que Beth podía examinarla libremente y tratar de averiguar por qué Lord Kerrich la miraba de aquella manera. Desde luego, aquella mañana, con el sol que entraba a través de los ventanales, su rostro tenía un aire fantasmagórico, demasiado pálido y con las mejillas de color rosa. Pero en conjunto se conducía como una dama, la dama que había sacado a Beth del orfanato y le había dado la oportunidad de una nueva vida. Beth sabía ser agradecida. Haría cualquier cosa por la señorita Lockhart. Aprendería todas esas cosas que la señorita Lockhart decía que necesitaba, como latín y tocar el piano e historia y literatura y dibujo. Vestiría aquellas estupendas ropas nuevas que le habían encontrado las doncellas. Y lograría, de algún modo, no volver a sentir miedo. Al fin y al cabo, la señorita Lockhart había dicho que era una leona. Así que Beth sería el huérfano que quería Lord Kerrich. Dura. Valiente. Mejor que un niño. Por suerte para ella, ser mejor que un niño no era nada difícil. Bien. Lord Kerrich se acercó al pupitre de Beth e interrumpió a la señorita Lockhart justo en medio de las palabras ARROJARIATRAVSAR, que estaba deletreando. «No te gusta bañarte».
A Beth se le cayó la pluma de la mano. La colocó en su pie y alzó la vista hacia el rostro de Lord Carriage. Mi madre me obligaba a bañarme. Me restregaba bien fuerte, igual que la señorita Lockhart. Intentó parecer tan contrariada como un chico, lo que no le resultó difícil porque realmente no le gustaba lavarse. ¿Por qué a las chicas les gusta tanto el agua? A nosotras, las señoras, la señorita Lockhart puso tanto énfasis en la palabra que Beth tuvo la impresión de que no le gustaba que la llamaran chica. Nos gusta ver niños limpios. La visión debe de ser mejor que la sensación, replicó Beth. La señorita Lockhart dio un golpe en el pupitre con su puntero. No seas descarada. No, señora. Beth se arregló los pliegues de la falda. Pero Lord Carriage miró a Beth, luego a la señorita Lockhart y luego de nuevo a Beth. En tono conspirador, dijo, las señoras arman mucho revuelo por un poco de suciedad, ¿verdad? Beth sintió ganas de ponerse de pie de un salto y gritar de júbilo. Había dicho una cosa típica de chicos y él estaba de acuerdo. Carriage cogió una de las sillas grandes, le dio la vuelta y se sentó en ella a horcajadas. ¿Qué otras cosas te dan ganas de gritar? Preguntó, apoyando la barbilla en el respaldo. A Beth le ponía nerviosa que la mirara tan fijamente, pero la señorita Lockhart asentía con expresión de aliento por encima del hombro de Carriage, así que se armó de valor e intentó pensar. ¿Qué le hacía gritar? Cuando la señora Fallowfield me encerró en el armario, grité y pateé la puerta. ¿Quién es la señora Fallowfield? Preguntó Lord Carriage. La vieja bruja quien dirige el orfanato. Beth. La señorita Lockhart se irguió severamente. Tales expresiones no deben salir jamás de los labios de una señora. Eso es cierto, Beth. Lord Carriage parecía a punto de explotar y su rostro chispeaba de risa. La frase correcta es, la vieja bruja que dirige el orfanato. Los ojos de la señorita Lockhart lanzaban tales destellos que Beth percibía su ira a través de los anteojos ahumados. Sabes muy bien a qué expresión me refiero, Beth, dijo. Beth no osó hacerse la tonta. Sí, señorita Lockhart, dijo en un susurro. La señora Fallowfield es la directora del orfanato, milord, dijo la señorita Lockhart, respondiendo a la pregunta anterior. Por lo visto es una vieja, temible, comentó Lord Carriage. ¿Por qué te encerró en un armario? Porque lloraba por la noche y despertaba a los demás. Beth no quería hablar de eso, así que se apresuró a agregar, grité cuando le pegué fuego a mi delantal. Le pegaste fuego a tu delantal, repitió Lord Carriage como si no entendiera lo que decía. Ya sabe. Un delantal, como este. Levantó el delantal blanco de algodón para enseñárselo. No lo hice adrede. Era muy pequeña. Mi madre estaba limpiando la chimenea y a mí el carbón me pareció muy bonito, así que cogí un trozo con la pala y me lo metí en el bolsillo. Válgame Dios. La señorita Lockhart se tapó la boca con la mano. No puede ser cierto, dijo Lord Carriage. Ya lo creo. Beth lo miró con indignación. Cuando saltaron las llamas, mi madre me cogió y me hizo rodar por el suelo y me golpeó con una alfombra. Y mire. Se arremangó y alargó el brazo para mostrar una cicatriz de color púrpura. Me quemé. Lord Carriage se levantó y apartó la silla de un puntapié. Señorita Lockhart, no puedo seguir con esto. Milord. La señorita Lockhart enarcó sus oscuras cejas. Esto es demasiado duro. Y si me encariño con la niña y ella se mete otro carbón. ¿En el bolsillo? ¿Qué pasará conmigo entonces? Por su expresión, la señorita Lockhart parecía tener dolor de vientre, y no dejaba de abrir y de cerrar la boca, como si no supiera qué decir. Beth sí lo sabía. Era muy pequeña. Ahora ya no juego con el fuego. No me engañas, dijo Lord Carriage con glacial precisión. Los niños se hacen daño a cada momento. La señorita Lockhart debía de haber recuperado el habla porque, cuando empezó a hablar, soltó un discurso asombroso. Está usted en lo cierto, milord. Podría hacerse daño. De algún modo. Podría necesitar cuidados. Y si usted, en su munificencia, se encariñara con ella,
podría hacerle daño su sufrimiento. Así que iré ahora mismo a decirle a Lord Reynard que no tiene usted intención de cumplir con su compromiso. No. No se atreverá. Lord Carriage la amenazó señalándola con el dedo. Y creo que también tiene pendiente cierto asunto con su majestad, dijo la señorita Lockhart con aire desdeñoso. Señorita Lockhart, se está metiendo en camisas de 11 varas. Me limito a recordarle lo que está en juego. Ya sé lo que está en juego. Entonces, mantenga el rumbo firme, milord, y arribará a buen puerto. Si flaquea ahora, será un cobarde. A mí nadie me llama cobarde. Tal vez alguien debería llamarle ilógico por pensar que un niño tendría menos posibilidades de herirse a sí mismo y, de rebote, a usted. Se comportaban como los niños del orfanato, y Beth obró igual que allí, tratando de distraerlos. Se agarró a la elegante chaqueta negra de Lord Carriage y le dio un tirón. Gritaba en las carreras de caballos cuando mi padre me llevaba a verlas. Lord Carriage dejó de vociferar y de agitar el dedo. Miró a Beth con expresión de asombro. ¿Tu padre te llevaba a las carreras de caballos? Beth asintió. Oh, no, dijo la señorita Lockhart. Lord Carriage no le hizo el menor caso y se arrodilló junto a Beth. ¿Te gustaban las carreras de caballos? Le preguntó con voz meliflua. Me encantaban. Beth no tenía que fingir. Se dejó llevar por el entusiasmo. El olor de la tierra y la paja y el modo en que la gente saltaba y gritaba y a veces, si se lo día con educación, el dueño me dejaba acariciar al caballo, no puede llevar a la niña a las carreras, dijo la señorita Lockhart. Apoyándose en los talones, Carriage examinó a Beth con la mano en el mentón, pero con expresión amable, como si le interesara. Luego suspiró. No, supongo que no. Pero, protestó Beth. No. La señorita Lockhart se mantuvo firme. Beth se desmoronó en su silla. No era justo. Su padre la llevaba. ¿Por qué no podía volver con Lord Carriage? Así le gustaría. Tenía que explicárselo más tarde a la señorita Lockhart. ¿A dónde ibais a ver las carreras de caballos? Quiso saber Lord Carriage. Al hipódromo. No es buen sitio, dijo él. La tierra es tan pesada que los mejores jockeys no quieren montar allí. Beth dio un puntapié a la pata del pupitre. Y está en las afueras de un arrabal. Seguro que verías a los carteristas y rateros que frecuentan ese sitio. Sí. Beth le lanzó una mirada de desdén. Pero mi padre y yo no podíamos ir a Ascot, ¿no cree? Supongo que no. A Beth se le ocurrió una idea que le hizo erguirse en la silla. ¿Tiene usted un caballo, milord? No. No tengo caballos de carreras, respondió Lord Carriage, meneando la cabeza. Demos gracias a Dios, dijo la señorita Lockhart empujando los anteojos hacia arriba. ¿Pero tiene un caballo? ¿Un caballo de verdad? ¿Es alto? Beth no paraba quieta de la emoción. ¿Es castaño? Yo creo que los castaños son los más bonitos, pero a mi padre le gustaban los tordos. Tengo uno castaño. Lord Carriage sonrió a Beth, cada vez más parecido a la hada madrina de los cuentos. Y uno tordo. De hecho, tengo un tiro de ambas clases. En su alegría, Beth olvidó que quería complacer a la señorita Lockhart y establecer una afinidad con Lord Carriage para que le dejara quedarse. Pensó solo en los caballos, en los hermosos caballos. Pero entonces le pareció que era demasiado bonito para ser cierto y preguntó con suspicacia, sin poderlo evitar, no me estará mintiendo, ¿verdad? Carriage echó la cabeza hacia atrás y soltó unas carcajadas estruendosas que hicieron reír a Beth. Pero no a la señorita Lockhart. Se levantó para acercarse a ellos y miró airadamente por encima de sus anteojos a Carriage, que estaba arrodillado a sus pies. Milord, no es esto lo que yo tenía pensado. ¿Y qué tenía pensado, señorita Lockhart? Hablaba tan despacio, arrastrando las palabras, que sonaba igual que Chilton cuando quería parecer educado. ¿Qué diera clases de costura con Beth? Hay hombres que mejorarían mucho con las lecciones de paciencia y refinamiento que acompañan a la costura. Yo no soy uno de ellos.
Kerrich se levantó despacio, irguiéndose hasta que la nariz de la señorita Lockhart le quedó justo a la altura de la clavícula y pudo mirarla desde lo alto. Los dos tenían una expresión de superioridad tan insufrible que a Beth le costó lo suyo no echarse a reír. Me llevo a la niña a dar un paseo a caballo por el parque. Le ofreció la mano a Beth, que se cogió de ella sin vacilar. Si piensa acompañarnos, señorita Lockhart, será mejor que se ponga un traje de montar.